Ya, entonces, simplemente aquí, como les decía, va la parte, ¿sí? De la lógica, va la parte del sentido común para analizar cada esto, ¿sí? Aquí no está establecido, nosotros solo únicamente se va identificando en relación a la definición, a lo que es, qué son costos o gastos fijos y qué son costos o gastos variables. Entonces, por ejemplo, tengo yo aquí, los sueldos, ¿qué serán? ¿Fijos o variables? Generalmente los sueldos, ¿qué son? ¿Fijos o variables? Hablen, hablen, por favor, hablen, no se queden callados, callados, no se queden. Fijos, profe. Los sueldos generalmente son fijos, son fijos. Porque si yo vendo más, no necesariamente voy a subir el sueldo. Si vendo menos, no le voy a bajar los sueldos. Sí, generalmente en cuanto a los sueldos, únicamente lo que puede suceder que por motivos de la actividad de la empresa, a veces le dice haga horas extras y le van a pagar un poquito más. Ahí sería algo variable, pero por lo general es fijo, es fijo. ¿Sí? Entonces así vamos nosotros identificando cada uno de ellos. El transporte, ¿qué será? Estamos hablando como empresa, no estamos hablando nosotros personal. El transporte, ¿qué será? Entonces la empresa paga transporte, nosotros ponemos en marcha nuestro proyecto y pagamos por transporte. ¿Qué puede ser el transporte? Por ejemplo, el transporte de mercadería, ¿qué será? ¿Fijo o variable? Si es que no tenemos transporte propio, ¿qué será? Si la empresa no tiene transporte, transporte para, para entregar la mercadería o para traer materia prima, entregar la mercadería terminada. Entonces contrata ese transporte, ¿qué será? ¿Fijo o variable? Mariela. Mariela, si estás ahí. Sí, ¿me puede repetir la pregunta? No la A escuché ver, bien. mira, una vez puesto en marcha, nosotros contemplamos el transporte dentro de nuestros gastos. Ya. Ponemos en Ujú. marcha, nosotros no contamos con un vehículo propio. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es nuestro propósito o cuál es nuestro propósito con el proyecto? Es que nosotros los productos que estamos comercializando o que vamos a comercializar, lo vamos a entregar directamente al cliente, ¿sí? Entonces, ese valor que vamos a poner por transporte, por pagar el transporte de esa mercadería hacia nuestros clientes, ¿qué es eso? ¿Fijo o variable? Esa es la pregunta. Variable. Es variable, es variable. Entonces, si yo vendo más, voy a pagar más por transporte. Entonces, Ujú. voy a alquilar un vehículo, por ejemplo, alquilar un tipo de vehículo cerrado como camión, digamos así, o como furgón que se llama, ¿sí? Si vendo más, voy a necesitar más espacio o voy a necesitar más vehículos. Entonces voy a alquilar más vehículos. Si vendo menos, voy a ocupar menos transporte. Va a ser variable. Esto va a ser variable.
En cambio, los sueldos generalmente son fijos, porque estamos nosotros hablando en relación al volumen de producción y al volumen de ventas. No es que nosotros, la empresa está vendiendo menos, no va a decir les vamos a bajar los sueldos. No, le paga lo mismo, por eso es fijo. Los servicios básicos ya vimos los referentes. Todo lo que se relaciona, por ejemplo, todo lo que se relaciona a materia prima para producir, que esto generalmente es variable. Es variable. Entonces habíamos puesto el ejemplo de lo que es la panadería. Eso. Siempre se trae a colación eso, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos más harina, que es la materia prima. Los otros insumos, ¿sí? Los otros insumos que necesitamos, por ejemplo, necesitamos agua, mantequilla, manteca. La mantequilla. Vamos a poner mantequilla, ya. Por ejemplo, si ponemos queso, vamos a necesitar más queso, como esto es complementario, estas son materias primas complementarias. ¿Y qué se llaman indirectas? Esta es la directa. La harina, porque la harina se va a transformar en pan, sino que complementamos con mantequilla, con queso, con sal, etc. Todo esto es variable. La materia prima en general es variable. ¿Sí? Los impuestos, ¿qué son? ¿Fijos o variables? A ver, cojamos el impuesto que pague la empresa, que paga la empresa. ¿Es fijo o variable? El porcentaje es fijo, pero la cantidad puede ser variable. ¿De qué? Pues, De lo que paga la empresa, dije. impuesto. Variable, entonces. A ver, dame un ejemplo de un impuesto variable. El impuesto, el que dicen el impuesto verde, que cobran el 25%. ¿Cómo es? Aquí había, a ver, yo voy a ver. A ver, vele, no sé de dónde te inventas. No, sí pero es algo del ambiente. El impuesto, mm, Impuesto a la renta. ¿Sobre qué? no es el impuesto predial, Ya, el impuesto predial, ¿qué es? ¿Fijo o variable? ese es variable. No es fijo. Porque yo voy a Sí. pagar un valor durante el año. Durante el año no me están cambiando el impuesto, paga esto, paga otro impuesto. Generalmente los impuestos son fijos. O sea, durante un año, todos los meses le cobran un impuesto fijo, o sea, una cantidad fija. Si es anual puede variar, si es que es el impuesto, pero al siguiente año puede variar. Pero durante el año, durante un periodo, aquí está clarito aquí. Sí, tiempo generalmente año. Entonces yo pago un valor del impuesto predial. No es que me cambian durante el año, no me cambian ese valor. No es que si yo vendo más, vaya a pagar más impuestos. O si vendo menos, voy a pagar menos impuestos. O si produzco más, no voy a pagar más impuestos. Si produzco menos, pagar menos impuestos. Y así tengo que clasificar todos los referentes. Entonces revisemos nosotros cómo han hecho en esta cuestión lo referente a esta. Aquí sí tenemos en el documento, aquí está, justo este es el mío,
El que estaba, el mío que digo, el que estábamos haciendo nosotros. A ver, déjenme ver la inversión. Ver aquí la parte donde estaba. Sí, este es el que tenemos, 76,054,58. Ya, este es el documento, se ha estado aquí calculado, ha estado aquí establecido el punto de equilibrio. Aquí está el punto de equilibrio. Entonces, para ello, los costos y los gastos tengo que clasificar en fijos y variables. Ya, entonces, ¿qué le pone aquí como variable? De acuerdo, le he puesto aquí, porque nosotros tenemos que hacer nosotros internamente esto. Los ingresos ya sabemos que son las ventas. Aquí. Y tenemos aquí como costos fijos, vean, la mano de obra. Sí, la mano de obra como fija. Parte de los costos indirectos de fabricación, parte de esos costos le considera como variables. Por ejemplo, los costos indirectos de fabricación. La materia prima indirecta, como decía, los otros materiales complementarios para elaborar los productos. Esas otras materias primas, esos otros materiales es indirecto, le considera como indirecto, pero aquí hay otros que le considera como directo. ¿Sí? Como por ejemplo, las depreciaciones de la maquinaria. Aquí también, los sueldos, vean, fijo. La depreciación fija. La amortización fija. Los seguros fijos. La matrícula fija. El mantenimiento fijo. Entonces acá tenemos la materia prima, materia prima variable. Algunos costos indirectos de fabricación, como yo les decía, esos materiales de esas materias primas indirectas, le considera como variable. Es que es así. El combustible, variable. El combustible, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro vehículo. Sí, consumimos gasolina, consumimos combustible. No es fijo, es variable. No es que como dice la Melanie, yo como es, voy y pongo $10 cada rato, ya es fijo. No, de lo que yo consumo. Entonces, si vendo más, no. Voy a necesitar más combustible porque voy a llevar más mercadería. Si vendo menos, voy a ir menos ocasiones a dejar las mercaderías a los clientes, entonces va a disminuir. Los suministros variables. Los servicios básicos variables. La limpieza variable. Aquí le considero. Y hace esta clasificación que tiene que darnos igual el momento que hicimos los presupuestos de costos y de gastos de arriba. Tiene que darnos esta suma, el total de costos y gastos de la empresa. Aquí había un total de costos y gastos, veamos. A ver, veamos si tenemos acá. Aquí está, vean. Esto de aquí. Bueno, aquí. Presupuestos de gastos, ve aquí estos. Estos de lo que le clasifica en fijos y variables. Y acá también está el costo de producción. Esto también lo clasifica en fijos y variables. Estos de costos y estos gastos. Y acá tiene el total de costos y gastos. Que tiene que coincidirnos este total con la clasificación que tenemos abajo de fijos y variables. Entonces tomemos de un año a ver si es cierto. 185,071,68.
Y los gastos es 64,515,12. Ya. 249,586. Veamos acá. A ver. Entonces eso decía que era. Ay. Entonces aquí tengo yo los fijos que me da 83,383,40. Más los variables 162,202,80. Entonces me sale igual 249,586,80. La suma tiene que coincidir. Pero si no, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que puse arriba. Costos, por un lado, que es el de producción. Y todos los gastos operacionales los tengo que clasificar en fijos y variables. De cada periodo. Y ahí paso a aplicar yo el punto de equilibrio. ¿Sí? Aplico esta fórmula. Entonces aquí voy a pasar yo lo referente a estos valores para, en nuestro archivo que tenemos para calcular este punto de equilibrio. Entonces busquemos dónde nos quedamos nosotros. A ver. Ya no hay nuestro archivo que teníamos. Si se nos perdió, nos fregamos. Aquí está. ¿Ya? Aquí estábamos haciendo nosotros, ya sacamos, hemos sacado hasta lo referente a la relación beneficio-costo. Entonces acá voy a calcular esto en el punto de equilibrio. Entonces, de entrada ya sabemos que ahí manejar internamente la empresa para tratar que este punto de equilibrio sí, sea menor. No es que tampoco nosotros hay circunstancias que ya no podemos, pues ¿cómo vamos a hacer? ¿Sí? Necesitamos nosotros realizar un sinnúmero de costos y de gastos, es cierto. Pero para eso están las otras técnicas diferentes, como les comentaba. Entonces puedo hacer estrategias de reducción de costos, de gastos. Este punto de equilibrio. Entonces voy a pasar los datos con los cuales se hace el punto de equilibrio de lo que tengo acá en este otro documento, que corresponde a la parte de los ejercicios que estamos haciendo. Entonces esto tiene referencia al punto de equilibrio a los ingresos. Es decir, a las ventas. Pasemos así con las ventas como está aquí. Aquí pasen. Pongámosles aquí, ¿no? Ya.
Listo. Ya, ese es el uno que tenemos para aplicar. Y el otro dato que tenemos que se refiere a este total, a los costos fijos. Pero aquí el total que necesito. Ya le voy a poner encima costos fijos. Costos y gastos fijos y costos y gastos variables. Entonces, estos son los costos fijos. Y el otro que tengo acá, que tengo que pasar son este valor de los costos variables. Asimismo, esto de acá, ¿no? Que yo considero como variable. No es que yo, es a mi criterio, no. Es en función de la definición. O tampoco es a conveniencia mía. Yo pongo esto como fijo, esto pongo como variable. No. Tengo que yo aplicar la definición para reconocer si ese costo, ese gasto es fijo o es variable. Para eso es la técnica. No puedo decir yo a la mercadería, no puedo decir la mercadería es fija, la mercadería es variable. A ver si me salió bien el dato este. No, creo que es otro valor que me salió. No, son otros valores que salió. ¿Qué pasó? ¿De dónde salían estos valores de acá? Ya. Eso sí creo que son. 281,713,64. Ya. Entonces estos son los costos variables. Ya. Y voy a aplicar lo referente al punto de equilibrio. Ya creo que me salí de lo concerniente al otro archivo. A ver si era este que teníamos. Esta fórmula de aquí del punto de equilibrio que es en términos monetarios. Es costos fijos totales, ¿no? Se le pone aquí simplemente costo fijo que va a dividir uno menos el costo variable para las ventas totales. Si aquí está la fórmula también, si que queremos le ponemos de esta forma. No hay problema ahí. Ya.
Entonces vamos a calcular nosotros para cada año. Entonces tenemos el periodo 1. O año 1, ¿no? Por proyecto le estamos haciendo creo que por años. Entonces aquí tenemos nosotros los datos. Costos fijos de primer año 275,880. Nosotros ya tenemos estos datos, ya hemos hecho el presupuesto de ventas, ya hemos hecho los presupuestos de costos y gastos. Simplemente lo que estamos es pasando valores. Y acá yo tengo, en el denominador tengo yo los costos variables. Costos variables 162,202, 162,202 con 80. Y eso dividido para las ventas. Las ventas del primer año. Entonces aquí tengo yo las ventas del primer año. No es que no me sale, tengo malos datos. En los costos fijos tengo los datos de las ventas. Déjenme revisar. A ver. No, acá están los costos fijos de 807. Aquí está mal. Los costos de estos. Las ventas son 200, sí. No se ha pasado bien los costos fijos. Bien. Esto tengo mal yo. Porque me sale lo mismo de las ventas. Ya, entonces vamos a pasar bien los costos variables, los costos fijos. Ya, estos son los costos variables. Entonces aquí voy a reemplazar bien, porque si no, la tendencia es a equivocarnos. Ya. Entonces las ventas están bien, 275,880. No, los costos fijos están mal arriba. Entonces los costos fijos en el numerador es 87,383,40 en el primer año. Y las ventas es lo que tengo que cambiar abajo. Las ventas es 275,880. Ya. Entonces, ¿cuánto me da ese valor del punto de equilibrio? Ya calculen y saquen rapidito. ¿Cuánto? ¿A qué es igual? Es uno menos, ¿no? Menos este valor y las ventas de acá.
Ya a ver, Melanie, ¿cuánto es el valor? Saca. Ya, Inge, ahorita. Ay, que me olvidé que ir. A ver, sería. Los costos variables de sobre las ventas, ¿no? Uno menos esa división. mm, O sea, los 87.383 dividido para los 16.200, no, 162.202. Uno menos, uno menos. Uno menos. Claro, uno menos. 162.202,80 y eso dividido para 275.880. Y los 87. Eso va en el numerador, pues. 87.383,40 dividido para uno menos 162.202,80. Pero estos 162 dividido para 275.880. Con todos los decimales. Con dos decimales. Ya 0.41. A mí me Mm, negativo. 0.41. 0.41. Dividido para 0. Me salió bastante. 213.130.24 me salió. A ver, ¿cuánto sale? 213.130.24 me salió a mí. 212.000, a ver, ya puse mal yo. 212.068 con 32. A ver, ¿eso sale o no sale? A mí me salió 213.130 con Haga bien 20. la división, pues haga bien, pues haga bien. Haga bien la Primero, operación. primero hago la división de abajo o hago todo ahí. Vos sabrás cómo utilizas la calculadora, pues. Una sola ¿Por qué? operación. A ver, ya voy a ver. ¿Por qué me salió 40 dividido por A ver, Arán, por favor, Arán, ¿no? Que yo soy rapidísima con la calculadora, que a mí no me gana ni Superman, que ni sé cómo. Tanta lámpara que es. Y hace mal. Sí, sí está bien, sí está bien. 212.068.316, pero se le subas 32. 213.068,32. Ya. Entonces vamos Sí, al año 2, lo mismo. Como ya tenemos la fórmula, simplemente cambiamos los valores. Entonces, en el año 2, ¿qué tenemos nosotros? Los costos fijos, 933, a ver, 93.800 con 97. No solo es nosotros de sacar un valor y ya está, sino de ver qué representa ese valor. 93.000
800,97. Entonces saben decir así cuando dan el examen. ¿Cuánto sacaste? Díctame. Ya, pero yo sí saqué. ¿Pero qué significa eso? Pues la fórmula, saben decir así, es de carpintería. A ver, ¿qué significa esto? Entonces aquí, que la empresa debe, si nosotros de nuestro proyecto, sí, debemos establecer que necesitamos vender 212,062,32 dólares para no tener pérdida ni ganancia. Si nosotros le comparamos, vean, 275 está cercano aquí, porque a partir de la unidad monetaria 212,069,32, recién voy a comenzar a obtener ganancia. Fíjense en que aquí se acercan las ventas. ¿Ven? Entonces, de estas ventas yo tengo que vender 212,068,32. Mi ganancia va a ser muy baja. Entonces, aquí es lo que tengo que yo, en lo posible, manejar para que, sobre todo esto que tengo un poco alto aquí, los costos variables traten de bajar. Entonces, aplico lo que les digo, el control, las estrategias referentes dentro de mi proyecto o el momento en que esté en marcha, porque esto es cuando esté en marcha, no es otra cosa. Ya está en funcionamiento. Pero ya voy anticipadamente yo a trabajar sobre esto. Entonces acá tengo los costos variables del año 2, 186,000. 179,52. Dividido para las ventas del año 2. Las ventas que tengo yo en el año 2 es de 346,104. 346,104. Esa es la operación que yo hago. Sí, y saco yo el punto de equilibrio. ¿Ya cuánto te sale, Cristian? Ya le voy a hacer. Ya deben estar hechos, no es que